Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Al día con las guías. Vamos a revisar esta guía de neumonía adquirida en la comunidad publicada en ATS. Esta guía tiene 4 preguntas que es a través de la cual se desarrolla y es lo que vamos a ver a continuación. Así que empecemos. De forma general, recordemos que la neumonía es la infección del tracto respiratorio inferior que genera inflamación del alvéolo. Uno no puede distinguir por solamente los síntomas la neumonía del resto de infecciones del tracto respiratorio, por lo cual dentro de la definición siempre ha estado la necesidad de evidenciar la consolidación en la radiografía de tórax. Yo puedo tener neumonías bacterianas, virales, fúngicas, mixtas y realmente la confirmación microbiológica no es necesaria para el diagnóstico de neumonía, y esto porque la sensibilidad de la mayoría de pruebas para esto es muy bajo. Cambia la presentación clínica entre el paciente inmunocompetente y el inmunosuprimido, y algo que ha cambiado con el paso de los años es que actualmente no se considera que el pulmón sea un ambiente estéril. Sabemos que existe ya un microbioma pulmonar y que realmente las neumonías terminan siendo la consecuencia de una alteración funcional, estructural, de disbiosis y la consiguiente inflamación. Esta guía no nos cambia lo que seguimos hablando como neumonía severa y como neumonía no severa. Esta definición sigue partiendo de los criterios ITSA-ATS del 2007, reafirmados en 2019, y que esta guía nos los continúa diciendo. Entonces, ¿qué es una neumonía severa? Una neumonía severa básicamente es aquella que tiene alguno de los criterios mayores, y es el choque séptico con requerimiento de vasopresores o la presencia de falla ventilatoria que requiere ventilación mecánica. En ausencia de estos dos, yo puedo seguir hablando de neumonías severas cuando tengo por lo menos 3 criterios menores. Y esto es más de 30 respiraciones por minuto, una PAFI por debajo de 250, infiltrados multilobares, desorientación o confusión, boom por encima de 20, leucocitos por debajo de 4000, plaquetas por debajo de 100.000, temperatura por debajo de 36 y la hipotensión que requirió manejo con líquidos endovenosos. Entonces, ya habíamos mencionado, hay 4 recomendaciones, vamos a ver cada una de ellas. La primera recomendación de esta guía surge de esta pregunta, y la pregunta es si yo debería considerar el uso de la ecografía pulmonar como una alternativa diagnóstica frente a la radiografía en pacientes adultos con NAC. Y lo que ellos mencionan es que en sospecha de neumonía en la comunidad sugieren que el uso de la ecografía es una alternativa aceptable a la radiografía. ¿De dónde sale esta recomendación? Entonces, hace muchos años se viene hablando del uso de la ecografía. Esto no es nuevo, esto se habla desde 1990. Sabemos que comparado con la tomografía, la radiografía es menos precisa, pero es mucho más económica y está mucho más disponible. A hoy no existen estudios que efectivamente estén comparando cabeza a cabeza radiografía contra ecografía. Hay diferentes estudios en los cuales se usan ambos herramientas, tanto la ecografía como la radiografía, y después se comparan contra nuestro gold estándar actual, que sigue siendo la tomografía. Y esos estudios que muestran desde un punto de vista de rendimiento diagnóstico que la ecografía tiene sensibilidad del 95% con un rango que va de 68 a 100% y una especificidad del 70%, que es una sensibilidad mucho mayor a la reportada de la radiografía, que es del 75%, e inclusive una especificidad mucho mayor del 55%. Sin embargo, esta evidencia es imprecisa, es inconsistente, cambia de paciente de estudio a estudio, y la ecografía tiene una de sus desventajas, por decirlo así, más importantes, y es que es un estudio operador dependiente. Entonces requiere la experticia de quien la está haciendo para poder efectivamente lograr esos valores de rendimiento diagnósticos más altos. Hay unas consideraciones que es muy interesante, nos lo plantea esta guía en su suplemento,
de qué me favorece a mí esa recomendación y qué me debilita la posibilidad de esa aplicación. Es decir, en quienes yo es más probable que me decante o que pueda haber un mayor beneficio cuando uso la ecografía como herramienta diagnóstica. Entonces, cuando efectivamente la experticia del estudio se cumple, cuando yo no tengo disponibilidad de radiografía por alguna razón y pues esta y la ecografía pues me sale como una alternativa bastante importante, cuando hay problemas de traslado del paciente, cuando implica un mayor riesgo hacer esto, y igualmente cuando hay una conveniencia del paciente respecto a que, por ejemplo, en mujeres embarazadas, que hay un mayor riesgo de exposición a radiación. ¿Qué me debilita esta recomendación? Cuando yo no tengo la experticia, cuando la sospecha va más allá de solamente la neumonía y yo tengo otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo un TEP o como malignidad, dado que pues acá no va a tener tantos datos como si me los podría ofrecer una radiografía o una tomografía, y las barreras propias del estudio, es decir, la obesidad, las cicatrices, los drenajes, heridas o la posición que debe tener el paciente, es decir, las barreras propias de una inadecuada ventana. La siguiente recomendación que se pregunta la guía es respecto a las infecciones concomitantes entre bacterias y virus. Y la guía se pregunta entonces, ¿deberían tratarse los adultos con neumonía adquirida en la comunidad que dan positivos para un virus respiratorio? Entonces, esto nos lo parte en varios grupos, nos lo parte en el paciente sin comorbilidades ambulatorio, en el paciente con comorbilidades ambulatorio y el paciente hospitalizado que tiene neumonía grave y no grave. ¿Qué nos recomienda la guía? La guía dice que en el paciente ambulatorio adulto sin comorbilidades, con la imagen compatible con neumonía, en presencia de un virus respiratorio, yo no debería dar manejos antibióticos asociados, dado que esto puede estar explicado por la coinfección bacterias-virus. Y en el resto de escenarios, en el paciente ambulatorio con comorbilidades, en el paciente hospitalizado con neumonía grave y en el paciente hospitalizado con neumonía no grave, aún en la presencia de hallazgos de virus respiratorios, yo sí debería prescribir manejos antibióticos empíricos. Digamos que esta pregunta uno queda como con ese sinsabor de qué tanto nos está aportando o de qué tanto yo inclusive en pacientes sin comorbilidades podría estar tranquilo si tengo una consolidación, explicarla todo con un virus. Cuando ellos empiezan a racionalizar esta recomendación o por qué se la preguntan, ellos dejan muy claro que no se trata de saber si a una infección se le va a dar manejo antibiótico, sino de tener en mente cuál es el impacto de que yo tenga un virus asociado a esa infección bacteriana. Porque, por ejemplo, en las infecciones por influenza sabemos que se aumenta la mortalidad en presencia de coinfecciones bacterianas y que esa decisión de quién yo trato y no trato realmente es una balanza entre el riesgo que implica que yo al paciente no lo trate, que omita omita ese manejo, es decir, que le está aumentando su riesgo de mortalidad y complicaciones, pero también sopesado con el riesgo que implica el uso antibiótico y los riesgos de resistencia, de complicaciones como clostridioides y del impacto en salud pública. Y a pesar de que ellos hacen la pregunta, ellos sí hacen el disclaimer de que no hay información publicada que fundamente, que apoye adecuadamente las recomendaciones que ellos están dando. Y nos lo plantean de la siguiente forma. ¿Por qué entonces a un paciente ambulatorio que yo tengo evidencia de neumonía, pero que también tengo una evidencia de infección viral en ausencia de comorbilidades, no le doy manejo antibiótico? Sobre todo cuando yo tengo una baja sospecha de la coinfección bacteriana. Recordemos que yo no puedo tampoco por etiología saber que si hay una bacteria ahí. Y en eso, ¿en quién podría basarse? En un paciente que tenga una respuesta inflamatoria mucho más pequeña, que la imagen radiográfica no sea la clásica consolidación bacteriana, sino que tal vez sea algo más como, por ejemplo, hallazgos de vidrio esmerilado que me apoyen la posibilidad de una infección viral, que el hallazgo que yo tenga no sea una infección clásica que generalmente está acompañada de coinfecciones bacterianas, en el que yo sienta que voy de verdad a darle un mayor riesgo y va a tener la posibilidad de desarrollar
alteraciones como las infecciones por clostridioides y que haya preferencia del paciente por no querer un manejo antibiótico. Probablemente aún sin comorbilidades, si mi sospecha sigue siendo muy alta de coinfección bacteriana, pues yo probablemente me voy a decantar por dar manejo antibiótico. Por eso esta recomendación, digamos que de la guía sí es muy gris y sigue quedando muy a criterio clínico. Obviamente en pacientes de edad avanzada, en mujeres embarazadas y en que tengan riesgo de enfermedad grave, pues yo a pesar de la ausencia de comorbilidades voy a dar manejo. Y si yo no tengo un adecuado seguimiento o la posibilidad de seguir al paciente, pues probablemente también va a ser mejor dar el manejo antibiótico empírico. El paciente que tiene comorbilidades o el paciente que está hospitalizado, pues si yo tengo hallazgos que me favorecen la presencia de la coinfección bacteriana, el esputo purulento, la leucocitosis, una PCR muy elevada, imágenes muy sugestivas de infección bacteriana, que el virus que yo encuentre sea un virus con una baja probabilidad de coinfección o una alta probabilidad de coinfección, y nuevamente lo mismo de ese equilibrio de que probablemente si el paciente tiene mayor riesgo de daño si no lo trato, voy a preferir hacerlo. Y en quien yo podría tal vez pensarlo un poco, aunque es muy poco probable que un paciente hospitalizado con un cuadro compatible y una imagen que nos sugiera neumonía, yo decía no tratarlo, pero nuevamente si la respuesta inflamatoria no es muy clara, si el virus y la imagen son más compatibles de la infección viral, si el paciente ya estaba expuesto a antibióticos, si la carga de enfermedad es muy baja, podría considerarse. Insisto, digamos que esto que nos plantea la guía es una pregunta bastante gris que uno a veces se hace, pero en la práctica yo creo que a pesar de uno encontrar un virus dentro de un cuadro clínico compatible, probablemente el beneficio del paciente va a estar en el manejo de la infección bacteriana. Y ellos, ¿cómo definen comorbilidades relevantes? Tampoco hay un acuerdo de ellos, es decir, que es una comorbilidad para yo estar tranquilo de que no le voy a dar tratamiento, de que sí le voy a dar. En general, la mayoría estuvieron de acuerdo en EPOC, asma, enfermedad hepática, renal, cardiovascular, alcoholismo y enfermedades neoplásicas como comorbilidades que sí o sí yo le voy a dar manejo. Pero igual hay otras, como enfermedades neurológicas, malnutrición, tabaquismo, diabetes, esteroide, VIH con CD4 por encima de 200, enfermedades reumatológicas, que no hubo un acuerdo tan claro, pero que pues igual se podrían considerar. Todo esto para dejar que es una recomendación un poco compleja de la guía, que igual sigue quedando muy a criterio clínico, y que probablemente uno debería tener un paciente muy bien seleccionado, con un cuadro muy específico, con una imagen que definitivamente no es muy clara de neumonía bacteriana, que yo identifico el virus y que por eso decido dar ese manejo antiviral en lugar de un manejo antibiótico. En el paciente con neumonía severa, pues acá realmente no vamos a tener discusión. Un paciente con neumonía severa en quien yo identifique el virus, pues me habla que también probablemente va a ser parte de toda esta cascada de enfermedad, más o por ejemplo un virus como influenza que sabemos que tiene la capacidad de dar neumonía grave, y que haya un paciente en quien yo no le vaya a dar manejo, probablemente ese escenario no va a estar. Todo esto y todo esto también parte de esas características, y es que en el paciente hospitalizado pues tenemos evidencia de que las infecciones pueden generar peores desenlaces, pero que igualmente la posibilidad o la tasa de identificación es baja, y la tasa de coinfecciones bacterianas virales normalmente llega a ser hasta del 40%. Es decir, no va a ser infrecuente que en un paciente hospitalizado yo pueda encontrar un aislamiento viral, y debo tener en mente que las coinfecciones virales y bacterianas me genera peores desenlaces. Y recordemos también ahora, por ejemplo, con lo que pasó con todo lo del COVID, pero que al final se encontró que tampoco es que la tasa de coinfección fuera tan alta. Todo esto sustentando la misma premisa de que la evidencia, por un lado, no es clara. La evidencia no es clara para responder la pregunta que se plantea esta guía, pero que definitivamente sí hay un grupo poblacional que está coinfectado, que debería igual tratarse, que deberíamos saber que sus desenlaces pueden ser peores. La tercera recomendación es la duración del tratamiento.
Y la pregunta es si podemos dar menos de 5 días. Uno tiene a veces como una respuesta inmediata de pensar que las neumonías se manejan con 7 días. Las neumonías realmente actualmente la evidencia está muy clara en 5 días de tratamiento. Y podríamos acortarlos aún más. Entonces esta guía da una recomendación un poco gris, un poco laxa y dice lo siguiente: paciente ambulatorio con neumonía adquirida en la comunidad que logra la estabilidad clínica podría tratarse con menos de 5 días, pero el mínimo es 3. Adultos con neumonía hospitalizados no graves que alcanzan la estabilidad se podría dar menos de 5 con un mínimo de 3. Son recomendaciones condicionales con una baja calidad de la evidencia. Hospitalizados con neumonía grave, eso sí, son mínimo 5. Sí se saca de la bolsa de posibilidad de darles 3. Es decir, la guía plantea un grupo de personas que yo podría tratar con un espectro de 3 a 5 días. ¿Eso de dónde está sustentado? Entonces, esto ha ido cambiando con el tiempo. En los 90 hablábamos de 14 días de antibiótico. Las guías 2017-2019 hablaban de 5 días de manejo. Pero después de estas guías han salido estudios, inclusive un estudio aleatorizado controlado, evaluando la posibilidad de dar 3 días. Y lo que tenemos hay 4 estudios controlados que comparan menos de 5 con más de 5, 2 en pacientes ambulatorios, 2 en pacientes hospitalizados. El problema es que es una evidencia bastante variable con diferentes esquemas comparadores. Por ejemplo, el paciente ambulatorio es acitromicina comparado contra levofloxacina y acitromicina comparada con claritromicina. Y el paciente hospitalizado, inmunocompetente, no embarazadas, es comparación de amoxicilina 3 días con 5 días de amoxicilina o 3 días de beta-lactámico con 5 días de amoxicilina ácido clavulánico. Y la información que toma esta guía es que solamente un estudio de mortalidad y en ese estudio no encuentran diferencias, que tenemos tasas de clínicas similares, pero que la pregunta sería entonces, ¿qué es un paciente que ha logrado la estabilidad? Y en eso son sumamente estrictos, y es que el paciente que esta guía propone que yo podría darle 3 días de manejo, bueno, 3 días no, entre 3 a 5 días, 3, 4, debe cumplir todos esos criterios. Temperatura por debajo de 37,8, frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria por debajo de 24, saturando por encima de 90 o una presión de oxígeno por encima de 60 al aire ambiente o con el requerimiento normal de oxígeno. Es decir, si yo antes de la neumonía ya era oxígeno requiriente, ok. Si la neumonía me lo está causando, pues esto no es un criterio de estabilidad clínica. Una presión sistólica por encima de 90 y un estado mental normal. Si yo tengo un paciente que cumple todos esos criterios, potencialmente podría pensar que sí podría caber en ese desenlace de darle entre 3 a 5 días de tratamiento. Y nuevamente es un área gris, no me están diciendo 3 exactamente, pueden ser 3, pueden ser 4 o pues pueden ser los 5 días de tratamiento. ¿Qué factores favorecen o no estas recomendaciones? Probablemente ya hemos hablado de eso. Si yo al paciente le disminuyo el tiempo antibiótico, pues le evito el riesgo existente de clostridioides. ¿Y qué me debilita a mí un paciente? Darle 3 días, bueno, darle menos de 5. Que yo no tenga una adecuada evaluación del paciente, que tenga gérmenes que requieren manejos mayores, los hallazgos de radiografía que impliquen una alta carga de enfermedad, que tenga un proceso necrotizante, que tenga consolidaciones, otras enfermedades importantes que me condicionen mayor tiempo, como bronquiectasias, como neumonía postobstructiva, pacientes con insuficiencia respiratoria crónica. Y probablemente el riesgo también de que tenga gérmenes resistentes. En un hospitalizado pasa lo mismo. Obviamente si el paciente ya resolvió la inflamación y si yo le quiero mitigar el tiempo antibiótico, pero obviamente me lo va a limitar gérmenes específicos que implican tiempos más prolongados, neumonías que se hayan complicado con empiema, con absceso, con bacteriemia, enfermedades como bronquiectasias, neumonía postobstructiva, hipoxemia, el embarazo, el manejo reciente con antibiótico y pues los factores de riesgo que me pueden a mí hablar de resistencias. Y la última pregunta que se hace esta guía es si yo el paciente podría beneficiarse de manejo con esteroides.
Eso, pues eso creo que es la pregunta que más se hacen en las guías, bueno, cuando uno revisa neumonía actualmente. Esto lo partimos en dos grupos, neumonía grave y neumonía no grave. Entonces, en el paciente hospitalizado con neumonía no grave, no se recomienda el uso de esteroides. Y el paciente hospitalizado con neumonía grave se sugiere el uso de esteroides sistémicos, teniendo cuidado con que esto se debe excluir sobre todo pacientes con influenza o con otras condiciones que aumenten su mortalidad cuando se asocian los esteroides. ¿Y esto de dónde viene? Es que se sabe que la mortalidad de neumonía no solamente depende de la infección, también está relacionada con la respuesta inmunológica. Para el 2019 esta evidencia era mixta, o sea, estaba como a favor y en contra. Desde ese momento, y por eso en esas guías de ese momento no se da una recomendación respecto a este aspecto. Pero desde ese año ha salido mucha evidencia, incluido por ejemplo la evidencia que salió del COVID, del uso de esteroide en el recovery, en infección moderada severa, especialmente con oxígeno. Esta guía entonces recolecta la información, encuentra 15 estudios aleatorizados, todos con diferencias variables de neumonía grave, algunas con los criterios de ITSA-ATS, otros con criterios propios, otras con definiciones varias. Diferentes moléculas, la mayoría usan hidrocortisona, pero también hay estudios con penicilona, con metilprednisolona y con dexametasona. Con duraciones variables, la mayoría de 7 días, pero también hay estudios con 5 días, o menos, perdón, 5 estudios con 7 días, la mayoría usando 5 días o menos y algunos estudios con más de 7 días. ¿Qué se encuentra? Que cuando miran mortalidad y todos los estudios, digamos, sin discriminar, pues hay un beneficio del uso de esteroides respecto a mortalidad. No hay diferencia en falla de manejo, no hay impacto en falla de tratamiento. Hay una mejoría respecto a estabilidad, respecto a estancia y en duración de tratamiento. Cuando se discrimina la información que encontramos, y es que en neumonía severa se aumenta mucho más ese beneficio en mortalidad, no hay impacto en eventos adversos y también se disminuye la estancia hospitalaria, y que este beneficio no se mantiene cuando hablamos de neumonía no severa. Cuando yo discrimino, definitivamente el uso de esteroides no tiene impacto en neumonía no severa. Por eso la recomendación se parte en dos. Yo debo pensar en neumonía severa y en el resto de escenarios, digamos que no hay cabida el esteroide. ¿Y cuál es la dosis? La guía dice que la evidencia disponible actual no es suficiente para poder dar la recomendación sobre qué tipo de esteroide y qué tanto hacerlo, pero que en los estudios que mejor resultado han mostrado, lo que hacen es 200 miligramos de hidrocortisona de 4 a 7 días, y según cómo responde el paciente, se hace una reducción gradual para un total de 8 a 14 días, o si el paciente respondió rápidamente y salió rápidamente de la UCI, pues se puede interrumpir inmediatamente. Destacando que los estudios en los cuales mejor desenlace ha mostrado el uso de esteroide es cuando la indicación está dada por neumonía grave por falla ventilatoria y no propiamente por el choque séptico, y que yo obviamente no tenga condiciones donde hay mayor mortalidad asociada al esteroide. ¿Cuáles vendrían siendo? Entre más rápido arranque el esteroide, mucho mejor. Ojalá en las primeras 24 horas el paciente debe estar en UCI. Idealmente el paciente que tiene falla ventilatoria pues le va mucho mejor. El paciente que está mucho más inflamado. Entre más me demore entre los síntomas, la consulta y el inicio, puede que yo pierda un poco fuerza de beneficio. Después de los 3 días hay una menor fuerza de que yo pues tenga estos desenlaces, que yo no tenga tanta inflamación, que yo tenga influenza, infección por Aspergillus, diabetes no controlada, hemorragia gastrointestinal y el embarazo. Pues acá también nuevamente el esteroide no va a tener cabida. Esto era lo que tenía para contarles. Espero les haya gustado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y los espero en mi Instagram, InfectoQM, donde hablamos de medicina interna e infectología.